He tried. He was working hard, I'll tell you that. He earned whatever the hell they pay him over there. But he tried. I think there's a very good chance that in the case of these two great friendly countries, I think we could very well end up with a real trade deal where the tariffs wouldn't be necessary. We'll see, but he earned whatever they pay him. He earned today. He was working hard at lunch, and I'm very receptive to it. I think in all fairness, in all seriousness, I think we have a very good chance at arriving at a very good deal. JD and Scott and Howard, all the people are working on it, and I think we have a good chance at arriving at a deal that could be terrific, really terrific. Buenos días, 8:01 de la mañana. La guerra comercial ha comenzado y sí, a Wall Street Donald Trump ya no le hace ninguna gracia. Ni su comedia, ni esas frases alrededor de que le van a convencer para que no haya esa imposición de aranceles. Porque la guerra comercial ya ha llegado. La guerra comercial ya está aquí y el mercado ya tiembla alrededor de la guerra comercial. La guerra comercial nos retrotrae a 1929. La guerra comercial nos retrotrae a otro tiempo que ahora mismo quiere intentar evitar ni tan siquiera imaginárselo el inversor. Pero el mercado ahora mismo se tambalea. Por no decir que lo tumba Donald Trump. Por no decir que empieza a ver el mercado que vamos camino de una recesión. Sí, 4 años y 10 meses después de la última recesión en 2020... ahora mismo el mercado empieza a olisquear que esto ya no aguanta más, que Donald Trump ha llegado en la fase final del ciclo y que las medidas de Donald Trump están anticipando la recesión en Estados Unidos y en gran parte del mundo. China tiembla, Asia tiembla, Europa tiembla e intenta llegar a un acuerdo Donald Trump con Reino Unido. Bitcoin tiembla por debajo de los 80, ahora mismo casi por debajo de los 79, en una noche durísima para Bitcoin. Ha llegado a rozar los 79.000 justitos. 79.200. Ansiedad en un mercado que ve como Bitcoin ha perdido un 25% desde máximos en un año en el que se esperaba que Donald Trump impulsara la economía. No es verdad. Ahora mismo la economía vive en una situación donde el consumidor está empezando a estar deprimido. Lo vimos en los datos del consumidor de Estados Unidos esta misma semana y ayer en las ventas de viviendas, donde nos estamos acercando a un tiempo pasado que también queremos no recordar, 2008. Con lo que la fotografía ahora mismo para Donald Trump ya no le hace gracia a Wall Street. El mercado tiembla. Bitcoin cae hasta zonas cerca del 6%, 5,93, y eso que ha recuperado está en 79.600 y no en 79.200, como lo estaba hace apenas media hora. Fotografía también en Asia complicadísima, con un Nikkei que no ha recibido el golpe directo de los aranceles, porque se los está llevando China, pero sí indirecto a través de México, con un Nikkei, con un Japón que cae ya en el cierre 2,88%, Hang Seng caída en Hong Kong del 3,49%, en la China continental del 1,89%, y tenemos los futuros americanos negativos, pero menos que hace, por ejemplo, una hora, cuando los futuros americanos esperaban una apertura del mercado cercana al 0,3% de caída. Ahora mismo SP500 se calma un poco, 0,01 de caída, Nasdaq 100 0,04, Dow Jones, todo esto en futuros, 0,06 y pequeñas y medianas compañías 0,36. Ayer, caída del Nasdaq del 2,75%, del 1,59 el SP500 y caída del Dow del 0,45 y de las pequeñas y medianas del 1,59. Vienen los futuros europeos también en negativo, viene el oro cayendo casi medio punto porcentual toda la mañana, ahora 0,40 en 2.865, cae 0,65, 0,70 el petróleo, Brent 0,65 a 73,09, West Texas 69,86, 0,70 de caída. Caen los diferenciales porque el mercado empieza a estimar que va a haber una bajada de tipos de interés agresiva, porque el consumidor está empezando a deprimirse y por tanto lo van a hacer los beneficios empresariales también
En el medio plazo, caída de la rentabilidad del 2 años, 0,62% hasta el 4%, 0,28%, y del 10%, lejos ya del 4,8%, en el 4,23%, caída del 0,82%. Sube el dólar, sobre todo impulsado por el aumento tarifario. Tenemos al euro ya por debajo de 1,04, tenemos al peso, por ejemplo, en un cambio con el dólar de 0,04. En una fotografía clara alrededor de que la guerra comercial ha comenzado, y tenemos varios gráficos de Bravo Research entre ellos para intentar analizar dónde estamos. Piensen, bueno, escuchen, mientras hoy va Zelensky a Washington a intentar firmar el acuerdo de minerales, lo vamos a tratar, pero ahora mismo la fotografía del mercado está en que no nos despiste Donald Trump, que no nos despiste con poner solo el foco en el final de la guerra de Ucrania. El foco está ahora mismo no en la Clone Wars, sino en la Tariff Wars, en esa guerra comercial que viene a alinearnos en un mundo diferente. ¿Por qué? Miren este primer gráfico de Bravo Research que le enseñamos ya a principios de semana y que coge todavía más fuerza hoy. ¿Por qué? Porque ya ha dicho Donald Trump que va a haber un 25% de aranceles desde el 4 de marzo ya en la entrada Canadá, México. Ojo a la fotografía con China, iba a ser un 10%, les ha metido un 10% más, le dejan en el entorno del 20%, el 17,7% de media arancelaria nos devuelve a otro mundo, el mundo de 1929, justo antes, cuando Hoover ponía en marcha ese movimiento arancelario, ese movimiento tarifario que nos llevaba a una gran depresión posterior. Ojo, porque aunque hay condicionantes diferentes, tenemos ahora mismo un movimiento de ampliación arancelaria que va a tener una repercusión, salvo que haya un movimiento inflacionario de caída por culpa del consumidor, que nos va a elevar la inflación y que va a provocar un sentimiento de ansiedad alrededor de la Reserva Federal, que va a querer bajar tipos de interés por la situación económica, pero que no va a poder por la situación inflacionaria, hasta que haya un golpe importante, que entonces sí, en una recesión, vaya todo hacia abajo. Ojo, porque la implementación arancelaria nos devuelve a la guerra comercial, nos devuelve a 1927, justo antes del crack. Miren este otro gráfico que también comparten, les voy a enseñar 4 o 5 gráficos de Bravo Research que está implementando todo el relato alrededor de dónde nos estamos viendo. En este otro gráfico pueden ver cómo se tarda un año, en ese gráfico de implementación tarifaria, como en el 30, en los años 30, en los años 40, en el primer movimiento también de Donald Trump, se tardaba un año, y a partir de ahí el movimiento para una reducción. Lo que tenemos hasta ahora es un movimiento en el que el mercado estima que en 2026 vamos a tener una entrada en recesión por culpa de todo el trabajo que vamos a hacer en 2025, donde los resultados, los beneficios empresariales ya pueden empezar a caer, por lo que el inversor está empezando a pensar que tiene que hacer un proceso de salida. ¿Por qué? Miren el siguiente gráfico del S&P 500 en la época de Hoover, en 1929, donde nos estaba reflejando un movimiento ya de fin de ciclo, en un movimiento que iba hacia la caída. ¿Hoover qué hacía? Pensar que ese movimiento de subida del mercado nunca iba a tener fin. Al igual que hoy piensa el inversor, que se ha enamorado de todas esas acciones. Nvidia, ayer, más de un 8%. Como le decíamos antes de resultados, el abanico, el acordeón estaba más 8, menos 8. Más de un 8% de caída. A partir de ahí, una vez que el inversor empieza a decir, igual el enamoramiento que tenía de determinadas acciones no estaba suficientemente respaldado ante la llegada, ante la irrupción, ante el golpe de Donald Trump, esa imagen de Hoover que están viendo en pantalla es una de las claves fundamentales. Cómo el mercado está intentando dilucidar si estamos terminando el ciclo para iniciar, ¿qué? Una corrección, les decía, 4 años y 10 meses desde la última recesión en Estados Unidos, en 2020, en el coronavirus, que nos marcaba el camino hacia un entorno claro, 4 años y 10 meses de una recuperación del mercado en la salida de esa crisis provocada sobre todo por el coronavirus. Pero a partir de ahora, lo que empieza a ver el inversor es si estamos entrando en la siguiente recesión y si esta es una corrección y entonces el ciclo es más largo,
y habrá ahora una recesión para de verdad, una corrección para de verdad tener una recesión profunda en 2028, o estamos en un entorno donde nos vamos ya a la recesión de una manera clara. El último dato, también en gráficos de Bravo Research, nos llegaba ayer con el dato del mercado inmobiliario que nos marcaba que el inversor ya no aguanta estos precios. Y fíjense que no es tanto el movimiento de subida del precio de la vivienda, sino la caída del valor del dinero que tenemos o en la cuenta bancaria o en el bolsillo en billetes. Es decir, la caída del valor de la moneda fiat alineada con la subida de los precios alrededor de la vivienda está generando un gap enorme que está haciendo que ahora sí el ciudadano diga la casa para ti, que no puede ir a la compra. Pero no solo por el aumento de los precios, sino por la caída del valor del dinero, alrededor de una inflación que la han utilizado sobre todo los gobiernos para eliminar la deuda, hundiendo el valor del ciudadano. Por lo que se nos empiezan a alinear todos los elementos para encontrar ya no una corrección o una recesión como se podía ver hace un año y medio, sino una profunda recesión de la que todavía estamos esperando a ver cuál es el pico y si el pico ya lo hemos llegado. Si hemos llegado ya al pico, lo que hay que empezar a contabilizar es que, por ejemplo, en Bitcoin tenemos una caída del 25% desde máximos. O solo tenemos una corrección, o solo en el entorno de Bitcoin lo que se está viendo es un movimiento de recogida para volver a coger impulso a otra subida. Eso es lo que va a tener que ir descifrando el inversor en las próximas semanas, en los próximos meses, dentro de una guerra comercial donde se le alinea no solo la guerra comercial, sino un comportamiento complicado donde el consumidor, la confianza del consumidor ya va hacia abajo y donde vemos como determinados datos que nos anticipan recesiones potentes ya nos están marcando el camino de la recesión. Y de las ventas existentes y sobre todo de ese movimiento alrededor de las recesiones de Bravo Research nos está marcando el camino alrededor de cómo podemos estar afrontando ya el fin de ciclo. Miren el siguiente gráfico de Bravo Research también, que nos marca el camino a cómo lo siguiente que viene al dato de caída en las ventas es el aumento de la tasa de desempleo. Piensen que este gráfico tiene la curva del empleo invertida. Es decir, no es caída del precio, subida, porque va invertida. Sí que es así, pero al estar invertida va con la otra, es decir, no va hacia arriba, sino que va hacia abajo invertida junto con el dato de ventas de viviendas. Y ahí ven un movimiento donde el movimiento de caída de las ventas minoristas conlleva un aumento claro de la tasa de desempleo, que aquí lo ven con una caída porque la tasa está invertida. Para alinearla, para correlacionarla, la gente de Bravo Research, los amigos de Bravo Research, con el dato de ventas de viviendas. Por lo que cuando al principio escuchábamos la broma alrededor de le ha intentado venir a convencer Starmer para que no aplique aranceles, poca gracia. Poca gracia. Al mercado ya esto le hace poca gracia. ¿Por qué? Porque si vamos a una caída de beneficios empresariales y vamos a un impacto de guerra arancelaria, va a ampliar, va a amplificar el golpe que le va a dar a los beneficios empresariales y, por tanto, a la caída del mercado. Hemos vivido un inicio de año raro, sobre todo hasta el movimiento de entrada de Donald Trump, 20 de enero, pero a partir del 20 de enero hay pocas dudas alrededor de que Donald Trump va sin cadena, como Pantani, subiendo el Tourmalet, implementando tarifas. Y en ese golpe tarifario el mercado ya no está tan cómodo. ¿Por qué? Miren este otro gráfico, el último ya de Bravo Research, alrededor de cómo está el ciclo, dónde entra cada uno en el ciclo desde 1949 hasta hoy. Fíjense como en la parte inicial del ciclo, salvo el segundo mandato de Reagan y el primero, siempre hay demócratas. En la parte final del ciclo siempre hay republicanos, en el que, fíjense Hoover, fíjense Bush, fíjense Nixon, fíjense dónde está Trump. En la parte final de un ciclo que tanto Hoover como Nixon como Bush pusieron encima de la mesa una recesión profunda. El crack del 29, Hoover,
Bush, 2008, crisis financiera e inmobiliaria. Nixon, crisis del petróleo y altos aranceles y alta inflación, 1970s, 80s. Con lo que esto es lo que le preocupa al mercado. No solo la guerra arancelaria, sino que se le une la guerra de los aranceles de Trump con el movimiento alrededor de un consumidor que ahora acaba de decir basta. Fed de Atlanta, veíamos el último dato sobre el primer trimestre del 2025, fíjense, desde la expectativa, desde la percepción que podíamos ir a un crecimiento del 4%, estamos ya alineándonos al dato que también ayer fuimos confirmando del entorno del 2,3% del último trimestre del 24, marcando un camino hacia una economía estadounidense que va haciendo un aterrizaje. Sin condiciones especiales, suave. Controlado supuestamente por la Fed, pero con condiciones especiales, el inversor empieza a pensar que vamos a un aterrizaje forzoso, a un aterrizaje duro, desde este primer trimestre de 2025 hasta el primer trimestre del 26, donde el aterrizaje va a tener mucha volatilidad, guerra comercial impactando al conjunto de los beneficios empresariales y una demanda interna que puede llegar Trump a simplemente en la parte baja, cuando ya estemos en una recesión, empezar a aliviarla, soliviantarla con la bajada de esos estímulos fiscales con la rebaja de la fiscalidad. ¿Pero cuándo? Cuando estamos en bajando o ya abajo. Con lo que piensen una cosa, se están alineando los problemas. Tenemos el problema arancelario evidente y tenemos el problema de crecimiento evidente alrededor de un consumidor que dice basta. No más casas a precios desorbitados y cuidado con el movimiento que puede empezar a repercutir un aumento de la tasa de desempleo. A partir de ahí, guerra comercial, punto 1, macro, punto 2, punto 1, guerra comercial. ¿Qué ha dicho China esta noche? Que va a tomar contramedidas, que ya lo hizo, por ejemplo, con el sector agroalimentario en el primer golpe del 10%. Ayer tuvo que aclarar Estados Unidos que el golpe era 10 más 10, es decir, 20, no 10, el primero que dijo. China ha prometido ya tomar todas las contramedidas necesarias si Estados Unidos sigue adelante con esa amenaza, dice, baja de imponer arancel. Si la parte estadounidense insiste en seguir su propio camino, la parte china tomará las medidas necesarias. Le decíamos, qué callado está China en este entorno, pero qué miedo da China a la hora de responder a Estados Unidos en una guerra comercial clara. Holger Zappage apunta en un gráfico también el entorno de una Tesla, de un Elon Musk, de un Donald Trump que empiezan a alinearse. Y dice Holger Zappage, el fin del comercio con Trump, cuando Trump ganó las elecciones el 5 de noviembre, las llamadas operaciones Trump aumentaron. Tesla, el mundo cripto, la tecnología, el petróleo, los bancos, todos hacia arriba con pistoletazo de salida. ¿Qué ha pasado desde el 20 de enero? Sobre todo durante la última semana, dice Holger Zappage, estas operaciones se han desmoronado. Y si vemos el movimiento de Tesla, se ve muy claro cómo empieza a irse a un entorno anterior al 5 de noviembre, donde el inversor ha creído una historia que no es real. Que no es real. Y además, Trump empieza a tener un poco de malfario alrededor de que cada medida que va tomando le genera un problema importante alrededor de cómo puede ir gestionando, en este caso, la recuperación económica o tomar un camino contrario. ¿Por qué? Miren, en la newsletter hoy de Juan Ignacio Crespo, se la recomiendo, empieza esa newsletter diciendo, mejor que Trump no vea este gráfico. Este es el gráfico. Y usted dirá, ¿y qué carajos es eso? Vale, eso es ahora mismo la percepción del último error de Trump. Somos una gran potencia de gas natural. Saquen todo el gas natural, potencien las exportaciones. ¿Qué ha sucedido? Un movimiento de caída del precio del gas natural, por ejemplo en Europa, a nivel internacional, pero sobre todo en Europa, donde el mercado europeo ha visto como el gas baja. Desde que Donald Trump dice, a vender gas,
sobre todo Europa, 12,5% de caída. ¿Qué ha pasado con el gas en Estados Unidos? Dice Juan Ignacio Crespo, subida del 9%. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento de altibajos alrededor de cómo la decisión de Trump de poner un movimiento de mayor gas en el mercado ha causado este cambio de modelo que Trump todavía tiene que empezar a evaluar. El 10 de febrero, el precio del gas en el mercado europeo inició una fuerte bajada. Hasta ahora ha sido del 27%, lo que contrasta claramente con lo sucedido con el precio del gas, dice Juan Ignacio Crespo, tras haber alcanzado el máximo del año, solo ha retrocedido un 5,8%. La situación ahora mismo está para que no la vea Trump, porque si no encima va a culpar a Europa del movimiento del gas en Estados Unidos. Pero fíjense, hasta esta decisión se percibe ahora como un grave error a la hora de intentar entender cómo deja al consumidor estadounidense en un entorno como el actual. Por lo que hoy va Zelensky a verle. Pero fíjense el lío que tiene Trump alrededor de cómo se va acercando a un entorno de recesión la economía estadounidense al calor de la guerra comercial y al calor de un consumidor que va a empezar a ver cómo puede incluso reflejar en los beneficios empresariales un movimiento de muchísima tensión. ¿Qué dice, por ejemplo, Robin Brooks alrededor del movimiento arancelario? Dice, oiga, es que la Casa Blanca ha tenido que aclarar que no era el 10, era el 10 más el 10, es decir, el 20, con efecto a partir del 4 de marzo, al igual que México y que Canadá. Cuidado con Europa, en el que los nuevos aranceles del 10% sobre importaciones chinas tienen un valor de 450-500 millones de dólares que intensifican el choque. China respondió con medidas sobre la energía y sobre la agricultura estadounidense en el primer tramo del 10%. ¿Cómo va a responder ahora? Pero estamos metidos dentro de una enorme guerra comercial. Ayer Trump decía, con relación a Europa, donde no ha fijado todavía el tiempo, el momento de entrada, decía Donald Trump que había problemas con Europa, porque hemos puesto en Europa aranceles en forma de un impuesto del 20%, muchos otros impuestos, hemos demandado a Apple, aranceles recíprocos, von der Leyen está a las 9 con Modi, vamos a ver qué dice von der Leyen de todo este entorno, pero habla de sector de automoción, de injusticia, de déficit, de que hay que actuar ya fuerte y duro contra Europa, mientras, no lo olviden, ayer intentaba pactar un acuerdo comercial con Reino Unido que dejaría a Europa todavía más como una isla, no la del Reino Unido, sino Europa económica alrededor del choque de Donald Trump. Escuchen a Trump. Yeah, did I use the word that you said, that bad word? I think so. Well, I think that the EU, yeah, I've had problems with the EU because, and we're not talking about, we happen to have a great relationship with you, but we did have, and we do have problems with the EU because they've tariffed us. They do it in the form of a VAT tax, which is about 20%, and many other taxes. They sue our companies. They sued Apple. Got 16 or 17 billion dollars, which was, I think, totally a ridiculous decision. And they're suing Google for a lot of money. They're suing a lot of other companies, and we don't like the way they're treating our people now. We don't like the way they're treating our company. Si se despierta ahora o si llega ahora, cuidado porque aunque algo se está recuperando, Bitcoin está cayendo a estas horas cerca de un 6%, está en 79.800, ha llegado a estar en 79.200, en una fotografía donde SP500 en futuros y Nasdaq empiezan a profundizar un poco más las caídas, 0.11, 0.22, 0.11 SP500, 0.22 Nasdaq, después de la caída, por ejemplo, del Nasdaq del 2,75 ayer, el golpe Asia viene fortísimo, 3,50 el Hang en Hong Kong, 2,88 el Nikkei en Japón, en la China continental 1,97, porque tenemos un reflejo claro alrededor de cómo la guerra comercial ha comenzado y cómo también se están debilitando los datos macroeconómicos que pueden repercutir ya directamente en beneficios empresariales en próximos trimestres, con una demanda interna que empieza a decir basta. Dato de confianza del consumidor de la semana, débil, más débil de lo esperado, ya fue un primer golpe importante. El otro, el de datos ayer de vivienda, que también golpeaba al conjunto de la economía.
a la hora de entender cómo el inversor, cómo el ahorrador ya dice no más compras ese consumidor, no más compras, empezando a adelantarnos un repunte de la tasa de desempleo en Estados Unidos. A partir de aquí, Trump promete aranceles, decía esto Reuters, a México y Canadá el 4 de marzo y ese 10% adicional a China por el fentanilo no era broma, esto viene con fuerza. Trump decía ayer que si Reino Unido no va a tener aranceles, bueno, vamos a ver qué nos proponen, pero la percepción del mercado es que Reino Unido puede no tener aranceles y dejar 4 entornos económicos muy golpeados: Europa, México, Canadá y China. Escuchen la fotografía alrededor de Trump sobre Reino Unido. We'll have to take a look. I mean, we're going to have a good discussion today, and we have some very talented people on the other side, and we have some people that probably aren't as talented as them, but they're pretty good. Marco, what do you think? 8:26 de la mañana, Claudio Sheinbaum, que es quien más está encima de Trump a la hora de intentar entender qué quiere y cómo se puede conseguir que esa guerra comercial no se desate por las consecuencias que tendría, no solo para Europa, México, Canadá y China, sino para todo el mundo y también para Estados Unidos. Ayer volví a decir que ya sabemos cómo es Trump, cuáles son sus formas y que hay que establecer momentos de negociación. Vuelve otra vez la diplomacia de Claudio Sheinbaum para intentar frenar al torbellino, ¿no?, que está siendo ahora mismo económicamente Donald Trump. Escúchenla. Pues para no imponer estamos aranceles. en diálogo. Estamos en diálogo. Sabemos que el presidente Trump tiene su forma de comunicarse y su forma de establecer los momentos de negociación, de trabajo compartido, y pues hay que siempre pensar que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? En caso de buscarse esta llamada, ¿cuándo sería, presidente? ¿Sería el viernes o sería la semana que entra? Pues nosotros ya estamos en la solicitud y vamos a ver cuándo se acuerda esta llamada. Vamos a ver si podemos ver el gráfico intradía, porque Bitcoin vuelve a profundizar las caídas de una manera importante. Estaba hace unos minutos cayendo en el entorno de por debajo del 6%, en el entorno de los $79.800, vuelve a los 79.300, vuelve otra vez un movimiento de caída, vuelve otra vez a testear el entorno de los $79.200. Fíjense en la fotografía intradía de Bitcoin cómo esos 79.400 vuelven a recuperar un poquito de terreno después de chocar. Está Bitcoin chocando contra el entorno de los 79.200, que cada vez que los ha tocado durante las últimas horas, en ese testeo de los mínimos del día, está intentando o está rebotando a partir de ese entorno. Pero mucha volatilidad en el mercado, mucha volatilidad también en el Bitcoin. Les repito, 25% de caída desde máximos de Bitcoin, pero caída hoy del 6,17% en 79.400, con mucha volatilidad en un rango de 79.200 a 79.800, intentando a ver si rebota desde mínimos o en alguna de esas rompe hacia abajo en un entorno también complicado ahora mismo para el mundo cripto, que intenta ver si es simplemente una toma de beneficios para volver a recoger y para volver a ir hacia arriba, si es un punto de entrada. Es lo que muchos inversores están intentando dilucidar. 8:28 de la mañana, han visto que la situación del final de la guerra de Ucrania